Hoy en Resúmenes Locos les voy a contar sobre una peli que me encantó, Hoppers. Desde que la vi me pareció una aventura súper divertida, llena de animalitos, locuras y momentos que me hicieron reír muchísimo. Y todo comienza cuando una chica que ama demasiado a los animales termina metiendo su conciencia dentro de un castor robótico. Sí, la verdad yo tampoco soy quien dijo que eso era buena idea. Pero sabes, esta chica de verdad cree que esto va a salir bien. Porque una cosa es amar a los animalitos y otra muy diferente es terminar viviendo una aventura siendo un pequeño castor. Todo inicia con una niña llamada Mabel que tenía una debilidad muy particular, los animales. Mientras otros niños seguramente estaban jugando o haciendo alguna travesura, ella prefería pasar el tiempo en la naturaleza junto a su abuelita, quien desde pequeña le enseñó a cuidar y respetar a cada criatura que vivía en aquel hermoso bosque. Para Mabel, ese lugar era mucho más que un montón de árboles, era parte de su vida, un sitio donde se sentía feliz y donde había aprendido que, aunque un animalito no pueda hablar nuestro idioma, eso no significa que no necesita que alguien lo defienda. Y así fue creciendo, con un corazón enorme y una capacidad para meterse en problemas que, sinceramente, también venía incluida en el paquete. Porque Mabel no es de las que ven algo injusto y dicen, ¡qué pena! No, ella ve el problema, se arremanga y se mete de cabeza. Con los años, Mabel crece y termina en la universidad. Pero hay algo que definitivamente no cambia. Sigue queriendo proteger a los animalitos con todas sus fuerzas. Y justo cuando parece que todo podría seguir tranquilamente, aparece el alcalde Jerry con su gran proyecto: construir una carretera que atraviese el bosque y obligue a los animales a abandonar su hogar. Sí, porque aparentemente cuando alguien ve un bosque lleno de vida piensa, ¡qué bonito! Sería perfecto para poner una carretera. Mabel, por supuesto, no estaba dispuesta a permitirlo. Así que empieza a reunir firmas, hablar con la gente y buscar cualquier manera de detener el proyecto. Pero convencer a todo un pueblo de cambiar de opinión resulta ser más difícil de lo que esperaba. Y mientras Jerry sigue empeñada a construir su carretera, Mabel empieza a buscar otra solución para ayudar a los animales, porque si algo tiene esta chica es que cuando una puerta se cierra, ella no busca otra puerta, busca una ventana, un túnel y si hace falta, entra por la chimenea. Y buscando precisamente esa solución, Mabel termina descubriendo que su profe de biología, la doctora Sam, guarda un secreto bastante más interesante que cualquier tarea de la universidad. Sam está trabajando en un proyecto llamado Hoppers, una tecnología capaz de conectar la conciencia humana con animales robóticos para poder entrar en su mundo y comunicarse directamente con ellos. Imagínate, cuando Mabel se entera, prácticamente se iluminan los ojos. Porque imagínense tener la oportunidad de entrar al mundo animal de verdad, conocer lo que piensan y descubrir qué está pasando con las criaturas que quieren proteger. Para cualquier persona sensata esto sería una tecnología experimental que conviene mirar desde lejos, pero Mabel claramente no recibió ese memo. Y así, mientras la doctora Sam intenta mantener todo bajo control, Mabel ve en Hoppers la oportunidad perfecta para ayudar a los animalitos. Lo que todavía no sabe es que esta decisión la va a llevar mucho más lejos de lo que imaginaba, porque una cosa es querer salvar un bosque y otra muy distinta es terminar mirando tu propio reflejo y descubrir que ahora eres un pequeño castor robótico. Y aquí es donde la historia se pone todavía más loca, porque Mabel finalmente consigue probar la tecnología Hoppers y su conciencia termina dentro de un castor robótico. Imagínense la escena. Hace un momento era un universitario intentando salvar un bosque y de repente tiene patas pequeñitas, dientes enormes y cara de animalito que probablemente solo estaba buscando algo para roer. Al principio tiene que aprender a controlar ese nuevo cuerpo, porque una cosa es pensar quiero caminar y otra muy diferente es que tu cuerpo de castor decida moverse como si tuviera sus propias instrucciones. Mabel intenta adaptarse mientras descubre que ahora puede entrar directamente en el mundo de los animales. Pero también se da cuenta de que ser un castor no consiste simplemente en poner cara tierna y esperar a que todos aplaudan. Hay que moverse, esconderse, entender las señales y sobre todo, sobrevivir sin terminar haciendo el ridículo delante de todos. Después de conseguir salir del laboratorio y llegar al mundo animal, Mabel termina encontrándose con el rey George,
un castor enorme, simpático y con una personalidad que parece tener energía para organizar una fiesta incluso en medio de una crisis. George es quien le explica cómo funcionan las cosas entre los animales y cuáles son las reglas que todos deben respetar. Mabel intenta explicarle que viene a ayudarlos, pero claro, para los animales ella no deja de ser una castora bastante rara que apareció de la nada y habla como si hubiera aprendido modales humanos. Y mientras Mabel intenta ganarse su confianza, empiezan a notar que algo no está bien. Los animales están abandonando sus hogares y parecen estar huyendo de algo que ellos pueden escuchar, pero que los humanos ni siquiera perciben. Entonces Mabel empieza a investigar y descubre que detrás de todo está el alcalde Jerry. El muy señor no estaba dispuesto a dejar que los animalitos regresaran al bosque, así que instaló unos árboles artificiales que emiten frecuencias capaces de ahuyentarlos. O sea, Jerry encontró una manera de molestar a toda la fauna sin tener que perseguir animal por animal. Básicamente inventó el árbol Bluetooth del terror. Y cuando Mabel entiende lo que está ocurriendo, se da cuenta de que la amenaza es mucho más grande de lo que parecía. Ya no se trata solamente de detener una carretera, sino de descubrir hasta dónde está dispuesto a llegar Jerry para quedarse con el bosque. Así que nuestra pequeña castora decide que ya es hora de dejar las bromas a un lado, aunque siendo honestos, con esa carita y esos dientes, hasta en una misión seria parece que está a punto de pedir una zanahoria. Después de descubrir lo que Jerry está haciendo, Mabel decide que ya no puede quedarse mirando desde una rama, así que se lanza a destruir uno de los árboles artificiales, y cuando por fin consigue acabar con él, pasa algo increíble. Los animales empiezan a regresar al bosque. George queda impresionado con la pequeña castora, porque Mabel no solo logró resolver un problema que tenía a todos desesperados, sino que además lo hizo sin salir corriendo a la primera. Y claro, después de verla en acción, George empieza a confiar mucho más en ella. Mabel por fin siente que está avanzando y que quizá, solo quizá, encontró la manera de ayudar de verdad. El problema es que en esta peli, cada vez que Mabel piensa que todo está bajo control, la historia parece sorprenderle, porque resulta que George tiene algo todavía más grande que mostrarle, el famoso Consejo Animal. Y aquí conocemos a los grandes representantes de las distintas especies, porque aparentemente los animales también tienen sus propios políticos, líderes y reuniones eternas. En el consejo están los representantes de los mamíferos, aves, reptiles, insectos, anfibios y peces, todos reunidos para decidir qué hacer con la amenaza humana. Y la escena es básicamente como una reunión de vecinos, solo que en lugar de discutir por quién dejó la basura afuera, aquí tenemos animales de especies completamente diferentes tratando de decidir si los humanos son amigos, enemigos o simplemente una especie que debería dejar de construir cosas donde nadie se las pidió. Entonces Mabel toma la palabra y trata de explicarles que los humanos están destruyendo sus hogares y que Jerry podría convertirse en una amenaza para todos. Ella cree que si logra que los animales entiendan lo que está pasando, podrán trabajar juntos para proteger el bosque. Pero claro, cuando juntas a tantas especies con problemas pendientes, egos gigantes y opiniones completamente diferentes, conseguir que todos mantengan la calma es como intentar organizar una cena familiar sin que alguien termine hablando de política. Y entonces ocurre algo que Mabel jamás quiso provocar. Su discurso no consigue que los animales simplemente se protejan del alcalde, sino que empieza a crecer una idea mucho más peligrosa. ¿Y si los animales se levantan contra los humanos? De repente, lo que Mabel quería que fuera una defensa del bosque comienza a convertirse en la posibilidad de una guerra entre especies. Y mientras ella intenta procesar cómo una conversación que empezó con "tenemos que proteger nuestro hogar" terminó en "hay que prepararse para enfrentarlos". Jerry continúa moviendo sus piezas por su lado y avanzando con sus planes. Mientras tanto, Mabel empieza a entender que quizá abre una puerta que ahora no sabe cómo cerrar. Porque una cosa es querer salvar a los animales y otra muy distinta es convertirte, sin querer, en la persona que les dio una razón para declarar la guerra. Y justo cuando Mabel empieza a darse cuenta de que quizá se le fue un poquito la mano con eso de reunir a todos los animales,
aparece Titus para complicarlo absolutamente todo, porque si ya teníamos un montón de especies discutiendo sobre qué hacer con los humanos, faltaba alguien que llegara y dijera, perfecto, ¿y si aprovechamos este desastre para hacer que todos se vuelvan locos? Titus empieza a mover los hilos dentro del mundo animal y poco a poco consigue que la desconfianza crezca hasta convertirla en furia. Mabel intenta explicar que ella nunca quiso provocar una guerra, pero ahora el problema ya no es solamente Jerry ni sus árboles artificiales. Los animales están cada vez más alterados y la situación comienza a escaparse de las manos. Y claro, Mabel pasa de sentirse la heroína que iba a salvar el bosque a tener una sensación horrible de un momento, ¿yo hice esto? Entonces Mabel y George tienen que moverse rápido para intentar detener el conflicto antes de que sea demasiado tarde. Pero hablar con los animales ahora es como intentar calmar una reunión familiar cuando alguien ya rompió el florero. Por un lado están los mamíferos, por otro las aves, los reptiles, los insectos y el resto del reino animal, todos con sus propias ideas y aparentemente cero interés en sentarse tranquilamente a conversar. Y aquí aparecen personajes como Ellen, una osa con una personalidad que no pasa precisamente desapercibida, además de un montón de animales que hacen que cualquier momento serio pueda convertirse en una escena completamente absurda. Porque tenemos osos, reptiles y aves preparándose para el conflicto, y yo solo podía pensar en qué momento una reunión para proteger el bosque terminó pareciendo el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero mientras Mabel y George intentan poner orden, Titus sigue aprovechando el caos para conseguir exactamente lo que quiere. Y poco a poco Mabel empieza a comprender cuál es el verdadero problema. Ella quería salvar a los animales, pero creyó que podía resolverlo todo sola y terminó abriendo una puerta que ahora no sabe cómo cerrar. Lo que comenzó como una lucha bastante sencilla contra el proyecto de Jerry se convirtió en un conflicto enorme donde humanos y animales están cada vez más enfrentados. Mabel ya no puede limitarse a destruir otro árbol artificial y pensar que todo volverá a la normalidad. Ahora tiene que encontrar la forma de detener a Titus y evitar que el reino animal tome una decisión de la que todos podrían arrepentirse. Y lo peor es que mientras ella intenta arreglar el desastre, Titus ya está preparando su siguiente movimiento, porque aparentemente en esta peli cada vez que Mabel consigue solucionar una cosa, aparecen otras tres diciendo, hola, nosotros también somos tu problema. Pero mientras Mabel todavía intenta entender cómo pasó de querer salvar un bosque a estar prácticamente en medio de una revolución animal, Titus ya tiene preparado su gran jugada. Y aquí descubrimos que el problema no era solamente que los animales estuvieran furiosos. El muy ambicioso quería aprovechar todo ese caos para quedarse con el control. Así que obliga a la doctora Sam, a Nisha y a Connor a construir algo que parece sacado de una pesadilla tecnológica, un cuerpo robótico idéntico al alcalde Jerry. Porque claro, si vas a conquistar el mundo, aparentemente lo primero que necesitas es convertirte en una copia falsa del alcalde. Así que Titus entra en este nuevo cuerpo y se prepara para hacerse pasar por Jerry, mientras Mabel queda atrapada junto al verdadero alcalde. Y aquí Jerry también empieza a darse cuenta de que quizás su obsesión con construir la carretera no era precisamente la mejor idea del siglo. Titus tiene un plan todavía peor. Usar el cuerpo falso de Jerry para presentarse en el gran evento de la carretera y activar los árboles sonoros con una frecuencia capaz de atacar a los humanos. Es decir, el mismo invento que antes servía para espantar animales ahora puede convertirse en un arma contra las personas. Mabel escucha todo esto y por fin entiende hasta dónde llegó el desastre que ella misma ayudó a provocar. Pero en lugar de quedarse lamentándose, recuerda las palabras de su abuela y decide que todavía puede hacer algo. Así que consigue que Jerry se meta en el cuerpo del castor robótico para escapar y llegar hasta el evento. Imagínense en el alcalde que quería construir una carretera por el bosque terminado dentro de un castor mecánico para salvar a la gente de un ejército de animales. Literal, la política municipal definitivamente tomó un giro que nadie tenía en su agenda. Cuando llegan al evento, Titus ya está listo para poner en marcha su plan. Y empieza a dar un discurso mientras todos lo escuchan creyendo que es el verdadero Jerry. Pero Mabel aparece para enfrentarlo y trata de hacerlo entrar en razón. Titus, completamente cegado por su deseo de poder, se burla de ella y se niega a detenerse. Entonces George comprende que Mabel realmente está intentando arreglar lo que provocó y decide intervenir. Se lanza sobre Titus y consigue sacarlo del hopper, pero Titus vuelve a entrar en su cuerpo robótico y comienza una lucha desesperada con Mabel por controlar la situación.
Y es aquí cuando todo el engaño queda al descubierto. Mabel logra arrancarle la máscara de silicona y revela delante de todos que ese supuesto Jerry es en realidad un robot. Se acabó la actuación, se acabó el discurso y la candidatura. Bueno, por lo menos esa parte. Pero Titus, completamente fuera de control, revela que su verdadero objetivo ni siquiera era solamente acabar con los humanos, también quería que los insectos dominaran a las demás especies. Y es justo ahí que hasta el propio Consejo Animal se queda como, amigo, nosotros no habíamos firmado para esto. Y cuando parecía que ya no podía pasar nada peor, Titus consigue llevar su plan hasta el límite y provoca un enorme incendio que comienza a consumir el bosque. En ese momento se acabaron las discusiones. El bosque se está quemando. Mabel podría escapar y ponerse a salvo, pero decide quedarse porque sabe que todavía hay animales atrapados y que no puede abandonarlos después de todo lo que pasó. George y los demás también regresan para ayudarla, y de pronto humanos y animales que hace un momento estaban prácticamente preparándose para una guerra, tienen que trabajar juntos para salvar el mismo lugar, porque nada une más a una familia que una emergencia, y aparentemente nada une más al reino animal que un incendio gigante. Entonces comienza una carrera contra el tiempo. Mabel, George, Ellen y los demás se las ingenian para detener las llamas, y descubren que necesitan liberar el agua de la presa para conseguir apagar el fuego. Así que todos se ponen manos a la obra y terminan destruyendo la presa para dejar que el agua corra hacia el bosque. Y aquí ya tenemos a todo el reino animal trabajando como un verdadero equipo. Unos ayudan desde un lado, otros desde el otro, pero esta vez el esfuerzo de todos funciona y finalmente consiguen apagar el incendio. Y después de semejante desastre, Jerry también termina entendiendo algo que Mabel llevaba intentando demostrarle desde el principio. Ese bosque no es simplemente un terreno donde se puede construir una carretera. Es el hogar de muchísimas criaturas y destruirlo significa quitarles todo lo que tienen. Y así, Jerry cambia de decisión y decide proteger el bosque en lugar de destruirlo. Tiempo después, Mabel finalmente se gradúa y regresa a ese lugar que ha significado tanto para ella desde que era niña. El bosque está recuperándose poco a poco y cuando Mabel vuelve a encontrarse con George, los dos tienen ese momento bonito que nos recuerda todo lo que vivieron. Aunque ya no pueden comunicarse de la misma manera que cuando Mabel estaba dentro del Hopper, encuentran una nueva forma de entenderse, porque después de todo lo que pasaron ya no necesitan hablar para saber que siguen siendo amigos. Y entonces Mabel recuerda todo lo que su abuela le enseñó, que cuidar la naturaleza también significa aprender a escucharla y entender que nosotros no somos los únicos que tenemos derecho a llamar hogar a este planeta. Y me encanta que después de tanta locura, persecuciones, animales peleando y un castor robótico salvando el día, la historia termine volviendo justo al lugar donde todo comenzó, con Mabel, su abuelita, y con esa pequeña idea que la acompañó desde niña, que proteger a alguien también es una forma de quererlo. Suscríbete, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.